Hola, te saluda Jorge Bárcenas. Te doy la bienvenida a este video sobre tópicos de etimologías grecolatinas del español. Para comenzar, quiero plantearte algunas preguntas. Cuando una persona aprende a hablar, es más probable que aprenda a hablar como sus padres y familiares, con todo y los errores que cometen al hacerlo, o más bien, que aprenda a hablar como lo recomiendan las gramáticas. Con las lenguas ocurrirá un fenómeno semejante, en el que una lengua tenga dos formas, una cotidiana y familiar y otra culta. ¿Consideras que una lengua puede llegar a cambiar tanto por el uso que las personas le dan como para que llegue a considerarse una nueva lengua distinta de aquella en la que se originó? ¿Esto pudo haber ocurrido con el latín, la lengua de la que proviene el español, o no? Toma un par de minutos para reflexionar en torno a estas preguntas. La respuesta a varias de las preguntas anteriores está en el estudio de latín culto y de latín vulgar. Acompáñame en este video para saber. El español proviene principalmente de la lengua que hablaban los romanos en la antigüedad. ¿Qué lengua hablaban los romanos? Como la ciudad de Roma está situada en la región del Lacio o Latium, que fue la primera frontera de expansión romana, su lengua se ha llamado siempre latina. El latín tuvo un destino singular. Empezó siendo la lengua de una comarca en el centro de la península itálica y llegó a ser, tras la expansión del poderío romano, la lengua del mayor imperio conocido en la antigüedad. La porción del imperio en que predominó la lengua de Roma se llamaba Romania. La Romania actual abarca solo 5 naciones europeas: Portugal, España, Francia, Italia y Rumania, y pedazos de otras 2, Bélgica y Suiza. Pero en los primeros siglos de nuestra era incluía un territorio mucho más amplio. En esas 5 naciones, con el tiempo, surgieron las lenguas neolatinas, es decir, las nuevas lenguas latinas, que también se llaman románicas o romances. Estas lenguas romances son el francés, el occitano, también llamado lengua de Oc o provenzal, el italiano, el reto-románico o romanche y el rumano, además de las lenguas que ahora se hablan en la península ibérica, a excepción del vascuence. Hay que aclarar, sin embargo, que dichas lenguas no provienen del latín en el que se escribieron las grandes obras clásicas de la literatura latina, que desde sus inicios se dio la tarea de imitar la literatura griega. La lengua latina, que se conservó en los documentos clásicos, se trata más bien de una lengua estilizada que estuvo especialmente divorciada, diferenciada de la lengua hablada por el común de los romanos. La lengua literaria tuvo así, desde sus principios, leyes especiales, y esto contribuyó a que en muy poco tiempo se exacerbara esta diferencia entre la cultura superior y los hábitos toscos, y entre la lengua literaria y la lengua coloquial. El español y las lenguas romances, en efecto, no proceden del latín empleado por los mejores escritores latinos, sino del latín de la gente corriente y moliente. El latín hablado en las casas, en las calles, en los campos, en los talleres, en los cuarteles. ¿Cómo era el latín vulgar? Esto lo sabemos gracias a los manuales de gramática que se escribieron durante el Imperio Romano, los cuales conservan apéndices o suplementos que incluían las expresiones que la gente utilizaba en realidad y que los gramáticos de la época trataban de corregir. Entre los apéndices que sobreviven hay uno muy notable llamado Appendix Probi, porque se atribuyó falsamente a un erudito de la época clásica, Valerio Probo.
Lo que tiene enorme interés en el apéndice de Probo no son las expresiones cultas, sino lo otro, lo incorrecto y vulgar y grosero que censura. Con eso, tenemos unas muestras preciosas de cómo se hablaba en realidad. Analizando la lista del Appendix Probi, queda claro cómo el español se parece mucho más al incorrecto latín vulgar, al latín del pueblo, que al latín culto literario. Esto explica, por ejemplo, que el español alzar se parezca más al latín vulgar altiare que al latín culto extollere, o que más hermoso se exprese con dos palabras, igual que se hacía en latín vulgar al decir magis formosu y no como en latín culto pulcriorem. Las diferencias entre latín culto y latín vulgar son notorias en varios aspectos: sonido, forma, sintaxis e incluso a veces significado. Si deseas analizar con mayor detalle otros ejemplos de similitud entre el latín culto y el latín vulgar, puedes descargar una tabla con más palabras en latín culto y vulgar y sus equivalencias en castellano en el primero de los comentarios de este video. A fin de recordar lo más importante, destaquemos los siguientes puntos clave. 1. El latín, que era la lengua de los romanos en la antigüedad, tuvo dos dialectos: el culto, utilizado en el ámbito literario, y el vulgar, utilizado en la vida diaria y con variantes en las diversas provincias dominadas por Roma. 2. El español y las otras lenguas romances o neolatinas provienen del latín vulgar. 3. Algunas muestras de cómo debió ser el latín vulgar quedaron registradas en los manuales de gramática de la época, con los cuales puede advertirse la mayor similitud entre el español y el latín vulgar y la poca semejanza entre el latín culto y español. Ahora que ya lo sabes, domina estos contenidos con las prácticas de nuestro curso.